Good morning to everybody. I hope you have had enough time to relax and to exchange ideas and impressions during the coffee break, but the show must go on. So let me introduce our next plenary speakers. It's for me a great pleasure to introduce them because both of them were my teachers some years ago. So I would like to thank the organizing committee for the opportunity they had given to me to introduce Professor R.Roberts and Professor B.López. R.Roberts, who was full professor at the University of Ottawa's School of Translation and Interpreting and its director for 10 years, is now director of the Bilingual Canadian Dictionary Project. This inter-university project, headquartered at the University of Ottawa, has been functioning since 1989. It has set up a large comparable corpus, English and French, and has produced numerous articles on lexicography and terminology, and trained over 100 bilingual lexicographers and lexicography researchers. R.Roberts also collaborates in the Actress project, based at the University of León, which is preparing specialized writing applications in English for Spanish speakers using especially created comparable corpora and bilingual lexicons. Writing is one of Dr. Roberts' areas of specialization, and she gives workshops in the writing of different genders in English and French to a number of Canadian government departments and agencies. Belén López Arroyo is an associate professor in English for specific purposes at the University of Valladolid. She taught legal and business translation in the School of Translation and Interpreting here in Soria from 1997 to last June. And she currently teaches English for specific purposes and translation in the English Studies degrees in Valladolid. Her research interests include discourse analysis, gender analysis, lexicography, terminology, contrastive analysis, and translation. She's author of several articles and books related to contrastive analysis of scientific and professional genders and its implication for translation. In the Actress team, she's in charge of the rhetoric of expert-to-expert discourse in different areas, and its applications for developing writing aids in English for Spaniards. So thank you very much for coming, especially Professor R.Roberts, for coming to our faculty and for participating in our first International Hermēneus conference. So the floor is yours. Okay. The title of our paper is the use of a comparable corpora to develop a translation-based writing application. The paper will be given half in English and half in Spanish. When it comes to the practical part, especially, Belén will take over and speak in Spanish. So you'll only have to put up with English for half the talk. I will try to speak slowly because I can understand Spanish if it's spoken slowly. So I will try to do the same for you in English. If I go too fast, just wave at me and I'll slow down. As Suzanne said, we are part of the Actress Research Group, which is centered in León, but has participants from various universities, not only in Spain, but also abroad. And one of the research projects established by Actress is an applications research project. Corpora have been used a great deal to back up hypotheses that are more theoretical in nature. But the application, the use of corpora for applications is more recent. The applications can take different forms. A lot has been done, for instance, in applying corpora to the preparation of dictionaries. After that came the preparation of grammars, and very recently, the preparation of writing applications.
The goal of the Actress Project is to prepare writing applications for Spanish speakers writing in their foreign language, English. Why is there a need for this? Because if you're going to have an application, it has to have, respond to a need. Why is there a need for writing applications in English? It's because, like it or not, English is the dominant language in the world. 80% of the internet has text in English. English is the language of science, technology, business, even culture. For these days, for an artist or a artiste, singer, for instance, to become famous, they have to have an audience in the English-speaking world. So, sad as it may be, there's a dominance of English, and everybody is somehow miraculously expected to communicate in English. And yet, not everyone is fluent in English. In fact, in the European Union, it has been, a survey has been done which shows that barely 1/3 of the citizens of the European Union speak English. And according to that evaluated over 2 million so-called speakers in the Western world, having what they call English proficiency index of under 50. Okay? In other words, there is a definite need for a writing application specifically dedicated to Spanish speakers who want to write in English. Now, you might say, doesn't this kind of thing exist already? Well, what does exist already are what we call writing templates. Templates are skeletal frameworks which provide some guidance in writing, a specific genre or text type, but templates are geared towards English speakers. There are templates in English, there are lots of templates in English, but all geared towards English speakers, okay? They provide three main things. They provide the sections, the main sections and subsections of a text, and indicate which are optional, which are compulsory. They provide sentences or parts of sentences with blanks to be filled in. And they have other sections where they indicate in general what the content should be, but do not provide any other information because the content can vary tremendously. They take it for granted that the user is going to be able to fill in the blanks on his own or fill in the sections where there are no sentences, partial sentences provided on his or her own. In other words, they do not take into account the fact that somebody may be a foreign language user and may need more guidance. So, using the idea of templates as a basis, Actress has decided to work on translation-based writing applications. Like the templates, it will provide sections and main sections and subsections of a specific genre, indicating which are compulsory and which are not. It will provide partial sentences or full sentences, and it will indicate certain sections where the person can write freely if they want. But it also provides a lexical translation component, which is based on a bilingual lexicon that is created, and it gives sentence structures which they cannot change so that they do not make mistakes. So there are sentence structures provided, and they have to select among a certain number of sentence structures. So it's much more guided, much more focused,
and involves a translation component from the point of view of the translation user. So, basically, we can move on from the, one last thing about translation-based writing applications, they are language bound. So our applications can only be used by Spanish speakers working in English. Although, the way we've set things up, we have enough material to do the same for English speakers who want to write in Spanish, but we're not there yet. Okay? All right. Although we're working in a wide variety of genres, for instance, Belén and I have been working on wine tasting notes, a really delightful field, because we go out on field trips every now and then to collect information, of course. But there are also more, much drier subjects like, text types such as minutes of meetings, technical brochures, and so on. What every application has in common is a shared methodology. All right? So the shared methodology basically consists of setting up, first of all, a comparable corpus in Spanish and English for a given text type. Next, we analyze the comparable corpus to identify the rhetorical structure of the text, both in Spanish and in English. Then we identify what is the most common rhetorical structure in English, which is our point of departure, because that's the final point of arrival for the users. So we want to make sure that they use the rhetorical structure of English. So for us, it's a point of departure. Then we identify the most commonly used structures for each of the sections of the rhetorical structure. Then we identify the common vocabulary used in the text type. We build a bilingual lexicon, and then link all this together link the commonly used structures to the bilingual lexicon. And thanks to some magic done by the computer experts, we end up with a writing application. Okay? We use a comparable corpus to do almost everything that that it was involved in the methodology. The comparable corpus is used at every stage, except, of course, the last stage, which involves the computer experts. Why do we use a comparable corpus rather than a parallel corpus? A parallel corpus, just a reminder, a parallel corpus is a translated corpus. It consists of source texts and their translations. A comparable corpus consists of similar texts in two different languages, but authentic texts, not texts that have been translated. We prefer to use comparable corpora rather than parallel corpora because basically we're talking about writing, and we do not want people writing being influenced by the source language. Okay? So all the information we get comes from authentic texts written in English on the one hand, Spanish on the other, and not translated English or translated Spanish. The problem, of course, is always to establish a level of similarity that is acceptable for the kind of work, kind of research we want to do. It's not enough to say, okay, we pick a writing genre, such as wine tasting notes, and everything is going to be similar. Unfortunately, it's not that simple. Similarity of genre does not necessarily imply similarity of content. For instance, in the genre of minutes, the content can vary tremendously depending on the meeting in question, the company in question, and so on. All right? On the other hand, similarity of genre does not always imply similarity of style. We have had cases in the wine tasting notes where we've had some very formal style,
and then others which are totally informal. So to be able to compare texts, we have to have a level of similarity that's superior to simply equality of genre. For the wine tasting notes, we used additional criteria for the compilation of our corpus, comparable corpus. We searched for wine tasting notes in the same type of source, specialized websites. We didn't go, the wine tasting notes all over the place, but we went only to specialized websites for various denominations of origin. Then we used only those wine tasting notes that were included in wine tasting technical sheets. So they all were part of a more formal framework. We also ensured a balance of wine tasting notes for different types of wines. So all told, that allowed us to have corpora in the two languages that were comparable, and in each language comparable, as the texts were comparable as well. We finished with 100,000 words per language, over 750 texts per language in the case of these notes. All right. Basically, we use this corpus initially simply to do a quick analysis of the rhetorical structure. Before we actually even started tagging anything, we looked at 100 texts in English to begin with and tried to see what the rhetorical structure or overall structure of the text was. We tried to identify the main sections and subsections. And although there was some variation from text to text, and later on when we studied 100 texts in Spanish, from language to language, we were able to identify a common rhetorical structure for both English and Spanish. Okay? In the case of the wine tasting notes, the rhetorical structure for the two languages was relatively similar, so we didn't have an additional problem. But if there had been great dissimilarity, we would have focused on the English, because that's the point of arrival for the writers, but kept in mind the differences in Spanish and taken those into consideration as we set up the writing application. Now, from that point on, once the rhetorical structure was identified, and here it is, we identified 5 main sections, what Swale would probably call moves, and subsections, equivalent of steps. They're up in front of you. I'm not going to read them out to you, but that's what we identified, and that's allowed us to go further into tagging. And now I'll leave it to, this one here. okay, to Belén. Bueno, buenos días. Quería agradecerle a Susana sus palabras y quería también decir que me hace mucha ilusión volver a Soria, a la que ha sido mi casa durante, o a la que fue mi casa durante 16 años. Y bueno, pues que me hace ilusión volver a estar aquí. Espero que la tecnología no nos juegue una mala pasada. Mi idea o nuestra idea ahora es más o menos, bueno, ni más o menos no, nuestra idea ahora es enseñarles a ustedes una demostración de las herramientas que estamos desarrollando con la ayuda de los magos, como decía la profesora R.Roberts, que son nuestros informáticos, y que nos ha permitido avanzar en este trabajo a una velocidad increíble. Nosotros tenemos 4 diferentes herramientas, lo que llamamos el File Manager, que consiste en un almacén de todos los textos o todos los géneros en los que trabajamos. Cada uno solo tenemos acceso, cada grupo tiene acceso solamente a los
géneros en los que trabaja. Nosotros tenemos en enología y entonces aquí ya tenemos los textos que hemos etiquetado y que hemos subido a nuestra plataforma y que podríamos ver en XML y que hemos convertido de PDF a TXT y de TXT, una vez que están etiquetados, a XML. Les aseguro que la tarea no es muy fácil. Podremos ver uno en XML ya etiquetado, en el que aparecen las distintas etiquetas de moves, en este caso apariencia, como teníamos antes visto, color due, en aroma, fragrance, intensidad, y en taste, en gusto, tenemos astringencia, en este caso balance, astringencia, mouthfeel y acaba taste. Entonces, como ustedes pueden comprobar, hay diferentes categorías. Aparece lo que está entre AP y AP es un move, lo de dentro serían steps y lo mismo pasa con los siguientes. Nosotros también tenemos, o también han desarrollado para nosotros un etiquetador. Una vez más, lo que aparecen son todos los géneros en los que trabajamos, technical reports en este caso, electronic products, instructional journals, luego tenemos bioscience, clinical corpus, clinical trials, abstracts, minutes y en nuestro caso wine tasting notes. Aquí lo que ven ustedes es los moves y los steps que nosotros pedimos que desarrollaran. Para ello, para llegar al caso anterior, lo que tenemos que hacer es coger uno de nuestros textos, subirlo a la plataforma, si quiere, si no, y en ese caso ya empezar a ver en este caso serían aromas, que es lo que ustedes han visto anteriormente, y luego dentro de esos aromas marcaríamos el step que fuera necesario. Una vez que está eso, podemos hacer una comprobación o tenemos que hacer una comprobación para que el etiquetador sepa o el programa sepa que hay moves o que el move se ha etiquetado bien y que los steps se han etiquetado bien. Si no, al dar a ese parser nos diría error, vuelve atrás, no se puede. Se cargan y así vamos haciendo pues, los 750 textos que etiquetamos por lengua. Nuestro etiquetador elige, gestiona y guarda todos los archivos y la ventana principal, o luego en la ventana principal lo que tendríamos sería el browser. Una vez que hemos etiquetado los textos, por lo tanto, pasamos a esta otra herramienta que lo que hace es contrastar las estructuras retóricas, generar concordancias, generar listas de frecuencias, y luego exporta y nos da las estadísticas de lo que hemos conseguido. Muy brevemente, porque además deduzco que todos estamos muy cansados y no queremos alargarlo mucho, volveríamos a elegir nuestro género, nuestro campo y dentro de nuestro campo nuestro género y tendríamos en los moves otra vez todos los que aparecen. Vamos a escoger en aroma el step de crianza y entonces
aparecen todos los moves y todos los steps de nuestro corpus de forma bilingüe en los que aparece este step, el step de crianza. Podemos tener, bueno, no sé cuántos hay en este caso. Pero podríamos tener una copia, exportarlo a Word, exportarlo a PDF y ver las estadísticas, es decir, ver cuántas fichas de cata en español incluyen este step, en cuántas etiquetas aparece, el porcentaje de textos que tiene la etiqueta, las etiquetas, el porcentaje de textos en los que se encuentran las etiquetas, bueno, no se lo voy a leer porque lo tienen ustedes en pantalla, y lo mismo pasa con el corpus en lengua inglesa. Nuestro browser, nuestro generador de concordancias también puede producir listas de frequency lists que no son distintas a las de ningún otro generador, pero que la particularidad que tienen es que lo tenemos todo integrado en la misma herramienta. No tenemos que andar ahora Anconc, ahora Wordsmith, ahora nosotros. Entonces, así lo que le hemos pedido es que nos integraran las herramientas dentro de la misma aplicación. Creo que todo esto se ve mejor porque una vez que hemos hecho todos estos pasos, lo que hacemos ya es producir o identificar lo que hemos denominado como model lines. Este es nuestro generador. Nuestro generador tiene, o lo siguiente es identificar las model lines, a ver cómo lo hago para explicárselo de una forma que no les líe mucho. Y dentro entendemos por model lines estructuras lexicogramaticales comunes al género, en este caso a las fichas de cata, de forma que, como explicaba antes la profesora R.Roberts, ayudemos a hablantes de español que quieran producir textos en lengua inglesa a producir textos sin que sean templates, sino que sean algo mucho más fácil. Fuimos capaces de identificar 3 niveles dependiendo de la dificultad de los textos. Un nivel muy básico, que es el que llamamos opción 1 y que tienen aquí en pantalla, una opción un poco más complicada y una opción verdaderamente complicada, porque entendemos que los usuarios no son los mismos, habrá algunos que tienen una competencia mayor en lengua inglesa y otros menor. Para el nivel 1 lo que tenemos son prácticamente verbose units. En la opción 2 tenemos algo un poco más complicado y, como ven ustedes, en la 3 la cosa se complica bastante. Vamos a escoger la opción 2 y vamos a hacer una presentación o un ejemplo con la presentación con la opción número 2. Le decimos al usuario que una vez que ha elegido una opción no puede dar marcha atrás. Y dentro de cada opción, si elige determinados campos, los otros se bloquean. Es decir, confiamos en el usuario, pero no mucho. Pasamos a la fase visual, que sería una de sería la primera opción. Y entonces aparecen 3 model lines. Cada una de las model lines tiene un ejemplo de uso arriba basado en nuestro corpus. Vamos a escoger una al azar.
Nombre del vino, no quiero hacer publicidad, entonces... Aquí aparece este ejemplo y nosotros pues pondríamos y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a teclear en español, porque el diccionario léxico que adjuntamos a nuestra aplicación, como ha dicho la profesora R.Roberts, es español-inglés. Por lo tanto, el usuario lo que hace es teclear en español y aparece en inglés todas las particularidades que puede haber. Pues Red Cherry, Bordeaux Red, lo que sea. Hay todas las opciones que aparecen en nuestro corpus. Esta nos gusta. Deep Red in Color. Como antes hablábamos, el usuario tiene estructuras básicas, pero también tiene la seguridad de que son gramaticalmente correctas. Y tiene la seguridad de que va a ser capaz de producir una ficha de cata que quizá no es la ficha de cata de su vida, pero es una ficha de cata que funciona. Lo mismo pasa con cada una de las siguientes fases. Volvemos a tener otras model lines, en este caso para la fase olfativa y dentro del step de aroma. Volvemos a tener un ejemplo de uso aquí y the wine opens with aromas of peach. Si queremos seguir introduciendo características, por eso ven ustedes en este caso los brackets, los square brackets, perdón. Si no, pues borraríamos. En este caso vamos a ir borrando. ¿O no? And leather. Pasaríamos al siguiente de los steps, que es the nose is, aquí nuestro corpus nos daba que solo lo que se producía con más frecuencia son esas tres opciones. Seleccionamos una y si tiene crianza, como en este caso, bueno, queremos que tenga, pues sí, y ha sido en barrica de roble francés. Podríamos hacer lo mismo con las siguientes fases, fase gustativa. Como siempre tenemos el ejemplo y como siempre tenemos diferentes opciones para que el usuario vaya rellenando. Y después de todo esto, nuestros maravillosos informáticos han sido capaces también de hacer que podamos incluir el logo de la winery, de la bodega, la botella, ambas cosas o nada. Nombre del vino, origen, vendimia, está ya preparado para cuando empecemos a trabajar con technical sheets. Otra de las cosas que nos han preparado y que es importar, pues porque no siempre o entendemos que el usuario acaba de escribir la ficha de cata en un momento. La quiere llevar a otro formato, la quiere consultar con alguien, y entonces por eso quisimos que pudieran importar y exportar ese texto. También puede haber una vista previa, que es la ficha de cata que nosotros tan mal hemos construido hoy. Este es nuestro generador, esto es lo que hemos hecho y como conclusión a nuestro estudio, lo que queremos decir es que nuestro generador
no es una plantilla vacía, como hablábamos antes, sino que nuestro generador incluye características reales, o está basado en textos reales, e incluye una forma de poder hacer algo sin tener solo instrucciones vacías, que sea para españoles que no pueden o que les cuesta escribir en lengua inglesa, que no sea para ingleses que no sepan escribir fichas de cata, que es lo que son las templates frente a los generadores. Creo que eso es lo que queríamos demostrar. Tenemos tiempo para preguntas, si ustedes quieren, y si no, pues muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por esta exposición. La verdad es que yo me he quedado un poco impactada y me ha dado un poco de miedo desde el punto de vista del traductor profesional. No sé si se podría establecer un hilo de debate desde este punto de vista. Está pensado para personas que escriben, digamos, a lengua inglesa, pero quizá también podría estar pensado para ayudar al traductor, ¿no? O para quitarle el trabajo, no sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Isabel. Para quitarle el trabajo, no, bueno, no sé. Gracias. Buenos días, gracias por vuestra estupenda presentación y por presentarnos esta herramienta tan interesante que, bien, yo creo que no pone en peligro el trabajo del traductor, entre otras cosas, porque entiendo que os estáis concentrando en géneros muy estandarizados y el usuario global entendemos cuál es, pero no sé si estáis pensando concretamente en, pongo por caso, en el caso de las fichas de cata, pues las bodegas suelen realizar fichas técnicas en las catas y las hace cualquiera, pues por lo menos que tengan algún parámetro que poder seguir. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta es más técnica y es la relacionada con las etiquetas que nos habéis enseñado de los moves y los steps correspondientes a cada uno de esos moves. Entiendo que es relativamente fácil, supongo que esta clasificación de moves y steps es a priori, antes de comenzar el análisis y el etiquetado de los textos, evidentemente. Entiendo también que hasta cierto punto la clasificación de los moves pueda ser fácil de realizar en textos, insisto, altamente estereotipados, diríamos, porque están muy claras las partes de los textos, pero me planteo alguna duda acerca de los steps. ¿No os habéis encontrado nunca con el caso de que haya aparecido un step que no estaba previsto? En ese caso, ¿es posible volver hacia atrás? Porque bueno, ya sabemos que los misterios de la informática son insondables y que a veces te dicen los informáticos, no, una vez diseñemos esto de esta manera no se puede volver atrás. Por tanto, mi pregunta es, ¿os habéis asegurado de que el número de steps que configura cada uno de los moves es el que necesitáis y que es suficiente? Y eso es todo, gracias. Bueno, pues en el primer caso, Isabel, que nos decías que si teníamos unos usuarios en concreto en mente, antes de empezar a desarrollar todo esto, firmamos convenios de colaboración con las principales denominaciones de origen de Castilla y León, en concreto con Ribera de Duero, con Rueda y con Cigales. El objetivo era pues, que ellos no solo nos den su opinión, sino que también ahora, que va a ser la semana que viene, empiecen a
empiecen ellas, las denominaciones de origen que aglutinan a muchas bodegas, empiecen a usar esto, empiecen a usar esas herramientas. Usuarios principales, departamentos de comercio exterior, enólogos y bodegueros, para que sea algo estandarizado. Ellos son los que ahora nos van a decir necesitamos más vocabulario, necesitamos esto, necesitamos lo otro, pero sí que teníamos usuarios en mente. Por eso hablábamos antes de que establecer el género como un único criterio de selección de las muestras no era suficiente. Es decir, era el género, los tipos de textos y a quién iban dirigidos o quién iban a ser los usuarios finales. En cuanto a la segunda pregunta, pues todos sabemos que esto es una locura. Sí que nos ha pasado alguna vez, pero tenemos esa fórmula magnífica que te dicen, que tú aplicas cuando tienes un corpus y te dicen cuántas muestras tienes que analizar para que sea representativo. Y si no aparecía X veces, nosotros hicimos una selección de tiene que aparecer X veces para que pase a formar parte o para que lo consideremos representativo. Aún así tenemos unos informáticos que tienen excesiva paciencia, sobre todo porque la mayoría de las personas somos mujeres. Y entonces cuando les decimos, uy, que nos hemos equivocado, que tenemos que volver atrás, pocas veces nos plantean problemas. La única vez que nos plantearon un problema es cuando fuimos a ver el color en el que íbamos a poner el generador. Entonces, cuando empezamos a azul pavo, azul no sé qué, entonces ahí nos dijeron, no, nos dais uno y se acabó, ya no queremos más. Pero sí que nos ha pasado alguna vez, ¿no? Y sí que hemos tenido que volver atrás. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias.